Dios parte el Mar Rojo, el milagro inolvidable. El viento silbaba entre las dunas del desierto, mientras el pueblo de Israel corría con el corazón acelerado. El sudor resbalaba por sus rostros, mezclándose con el polvo del camino. Niños, ancianos y mujeres avanzaban con dificultad, arrastrando lo poco que habían podido llevar consigo. Detrás de ellos, el estruendo de los carros de guerra egipcios se hacía cada vez más fuerte. El suelo temblaba con la marcha de los caballos y la determinación de los soldados del faraón, que no estaban dispuestos a dejar escapar a sus esclavos. Adelante, el inmenso Mar Rojo les bloqueaba el paso. Su oleaje era imponente, inquebrantable. Las aguas, iluminadas por la luna, parecían un muro infranqueable que sellaba su destino. Los israelitas miraban a su alrededor con angustia. No había escapatoria. «Moisés, nos has traído aquí para morir», gritó uno de ellos, con la desesperación reflejada en sus ojos. «Mas nos valía haber seguido como esclavos en Egipto. Allá al menos teníamos comida y un lugar donde dormir», exclamó otro con voz temblorosa. El miedo se esparcía entre la multitud como un incendio avivado por el viento. Hombres y mujeres se aferraban unos a otros, esperando lo peor. Algunos lloraban, otros murmuraban, buscando una solución que no parecía existir. Pero Moisés, con el rostro sereno y la mirada fija en el horizonte, levantó su vara con firmeza y, con voz resonante, proclamó: «No teman, vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Los egipcios que ven ahora, nunca más los volverán a ver. El Señor peleará por nosotros. Manténganse firmes». En ese momento algo increíble comenzó a suceder. El viento cambió de dirección y comenzó a soplar con una fuerza inusual. Primero fue una brisa fresca, pero en cuestión de segundos se convirtió en un torbellino poderoso que azotaba las vestiduras de los israelitas y levantaba la arena del suelo. El cielo se tornó oscuro y de repente una columna de fuego apareció detrás del pueblo, elevándose hacia los cielos como una barrera entre ellos y el ejército del faraón. Los egipcios, que venían con furia desatada, se detuvieron en seco. Sus caballos relinchaban inquietos, y los soldados miraban con temor aquella imponente muralla de fuego que les impedía avanzar. Mientras tanto, Moisés, con el corazón ardiendo en fe, extendió su mano sobre las aguas. Entonces ocurrió lo imposible. El Mar Rojo comenzó a moverse. Las aguas rugieron como un gigante despertando de su sueño y, poco a poco, comenzaron a separarse. Un estruendo ensordecedor llenó el aire mientras enormes muros de agua se levantaban a ambos lados, dejando un camino seco en medio del mar. El pueblo entero miraba con asombro, incapaz de creer lo que veían sus ojos. El asombro se convirtió en fe. «¡Caminen!», exclamó Moisés. Al principio hubo dudas. Nadie se atrevía a dar el primer paso en aquel pasaje abierto por Dios. El camino seco en medio del mar era un milagro innegable, pero también era aterrador. A cada lado, las enormes murallas de agua parecían moverse como si tuvieran vida propia, oscilando con la fuerza del viento. ¿Y si de repente volvían a cerrarse? ¿Y si Dios los había llevado hasta allí solo para abandonarlos en medio del océano? Los murmullos de desconfianza se extendieron entre la multitud, pero en ese momento, un niño pequeño, sin temor ni dudas, tomó la mano de su madre y avanzó. Su mirada estaba llena de asombro y emoción. Para él aquello no era una amenaza, sino un regalo. Su valentía fue la chispa que encendió la fe en los demás. «Si un niño puede hacerlo, nosotros también», exclamó un anciano, dando un paso al frente. Entonces, uno a uno, los israelitas comenzaron a caminar, primero con cautela, luego con mayor confianza. Sus pies tocaban la tierra firme, y aunque el aire estaba cargado de humedad, el suelo estaba seco como el desierto. Se adentraban cada vez más en aquel sendero imposible, avanzando entre los gigantescos muros de agua que se alzaban a sus costados. La emoción era indescriptible. Algunos lloraban, otros reían, maravillados ante la obra de Dios. Las familias caminaban juntas, abrazadas, orando en voz baja, agradeciendo por el milagro que estaban viviendo. Pero detrás de ellos, el faraón no estaba dispuesto a dejarlos escapar. La decisión del faraón, los soldados egipcios miraban con asombro el mar dividido. El fuego que los había mantenido a raya comenzaba a disiparse.
y la única barrera que separaba a su ejército de los israelitas era ahora el temor. «Esto no es obra de los dioses de Egipto», susurró uno de los generales. «Es el poder del Dios de Israel». Pero el faraón, con el rostro endurecido y los ojos llenos de ira, no estaba dispuesto a rendirse. Su orgullo era más grande que su miedo. «¡Adelante!», gritó con furia, azotando su carro con el látigo. «No permitiremos que escapen». Dubitativos, los soldados siguieron la orden. Algunos con valentía, otros con el corazón temblando de miedo. Poco a poco, los carros de guerra egipcios comenzaron a avanzar por el camino seco en medio del mar. Pero no sabían que Dios aún no había terminado su obra. El paso por el mar. Los israelitas apresuraban su paso, sabiendo que el ejército enemigo se acercaba. Moisés, que caminaba entre ellos, alzó la mirada y vio las primeras luces de las antorchas egipcias reflejándose en el agua. El miedo volvió a instalarse en el pueblo. «¡Nos alcanzarán!», gritó alguien. «Moisés, haz algo», clamó otra voz. Pero Moisés no temía. Sabía que Dios no los había llevado hasta allí para abandonarlos. De pronto, algo extraño comenzó a suceder. Los caballos egipcios relincharon con desesperación, como si sintieran un peligro invisible. Las ruedas de los carros comenzaron a hundirse en el suelo. Ahora se volvía fangoso y resbaladizo. Los soldados egipcios luchaban por controlar a sus bestias. El pánico se extendió entre ellos. Sus carros quedaron atascados. Sus caballos se resistían a avanzar. «Esto es una trampa», gritó uno de los generales. «Regresemos antes de que sea demasiado tarde». Pero antes de que pudieran reaccionar, el sonido más aterrador llenó el aire, el rugido del mar, el cierre de las aguas. Moisés llegó al otro extremo del mar y se volvió hacia su pueblo. Los israelitas ya estaban a salvo en la otra orilla, pero el ejército egipcio estaba atrapado en el medio del camino. Entonces, Dios habló a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, y las aguas volverán a su cauce». Moisés obedeció. Levantó su vara y extendió su mano. Un viento poderoso recorrió el mar. Las enormes murallas de agua temblaron, y de repente comenzaron a derrumbarse. Los egipcios apenas tuvieron tiempo de gritar. El agua cayó con una fuerza devastadora, arrastrando carros, soldados y caballos. El rugido del mar lo cubrió todo. En cuestión de segundos, el ejército más poderoso del mundo había sido sepultado por las aguas. El faraón, desde la orilla, observó con horror cómo su ejército desaparecía bajo las olas. Por primera vez en su vida, comprendió que había subestimado el poder de Dios. El silencio se apoderó del lugar. Solo el sonido del mar volvía a su calma habitual. La victoria del pueblo de Israel. Los israelitas observaron la escena con asombro y miedo reverente. Aquellos que los habían esclavizado durante generaciones, aquellos que habían querido destruirlos, ya no existían. Un grito de júbilo rompió el silencio. Luego otro y otro. Pronto todo el pueblo estaba celebrando. «Dios nos ha salvado». Miriam, la hermana de Moisés, tomó un pandero y comenzó a cantar. «Cantaré al Señor, porque se ha engrandecido». Arrojó en el mar al caballo y al jinete. Las mujeres tomaron panderos y comenzaron a danzar. Los hombres se abrazaban, lloraban y reían. Era la victoria más grande que jamás habían visto. Moisés, con lágrimas en los ojos, elevó su mirada al cielo. «Gracias, Señor». Esa noche, bajo las estrellas, el pueblo de Israel comprendió que nunca estarían solos. Dios estaba con ellos, guiándolos, protegiéndolos y dándoles la libertad que tanto habían anhelado. Y aunque el camino por el desierto apenas comenzaba, sabían que el Dios que partió el Mar Rojo caminaría con ellos. Moisés se volvió hacia su pueblo, que lo miraba con lágrimas en los ojos. Nadie tenía dudas ahora. Dios estaba con ellos, los había liberado con su mano poderosa y los guiaría hacia la tierra prometida. «Hoy hemos visto la gloria del Señor», exclamó Moisés con voz firme. Entonces, un canto comenzó a elevarse entre la multitud. Primero fue la voz de Miriam, su hermana, que con un pandero en la mano entonó un himno de gratitud. «Cantaré al Señor, porque se ha engrandecido». Arrojó en el mar al caballo y al jinete. Las mujeres se unieron a ella, danzando con júbilo.
y pronto todo el pueblo cantaba y celebraba. Las risas y los gritos de victoria llenaron la noche. No eran esclavos, no eran fugitivos, eran un pueblo libre, escogido por Dios. Moisés observó a su gente. Sabía que el camino por el desierto no sería fácil, que aún enfrentarían pruebas y desafíos, pero también sabía que no estaban solos. Dios había abierto el mar para ellos, y mientras confiaran en Él, siempre encontrarían un camino. Esa noche, bajo un cielo estrellado, el pueblo de Israel durmió en paz, con la certeza de que el Dios que partió el Mar Rojo caminaría con ellos hasta el final.